Carles Pont pues es una persona del ámbito de la comunicación audiovisual que cerrará el Congreso. Él es doctor en comunicación audiovisual y profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, ha ocupado diversos cargos de gestión dentro de su facultad como coordinador de estudios, posgrado, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente su investigación se centra en tres ámbitos: la comunicación de riesgo, de crisis, etcétera, las distintas denominaciones, la comunicación política y el periodismo. Una persona que ha desarrollado todo su trabajo en el ámbito académico, para mí resulta imposible resumir el currículum y su producción, a diferencia de los perfiles como el de Joan o el mío, donde en una frase dices que durante X años ha hecho tal cosa y ya está, ¿no? Por tanto, si alguno tiene curiosidad, le remito a la red donde encontrará referencias. Proyectos competitivos europeos, del Ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente es coordinador del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia de la Universidad Pompeu Fabra, la producción del cual bueno, pues ha sido objeto de nuestro seguimiento y la razón, en parte, de que esté hoy aquí, además bueno, de haber coincidido en algún momento determinado. Gracias. Muchas gracias. Discúlpame. Sí, ¿tienes el micro a punto? Yo voy a ser su mano derecha o izquierda. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nelo. Gracias, Beatriz, por invitarme. Y gracias, digamos, al sufrido público que estáis aquí aguantando de una forma casi estoica esta tarde de primavera valenciana, que está muy bien para pasear. Bueno, yo vengo a explicar algunas cosas. Las ventajas de ser el último también son los inconvenientes, que es que algunas cosas se habrán dicho, pero bueno, creo que no todas, y por tanto espero que os guste lo que os vamos a explicar. Básicamente he empezado con un título que puede sorprender un poco, pero es la primera diapositiva que me lo va a mostraros, que es... Sí. Que es esta diapositiva que recordaréis que es el mes de enero, el presidente Trump explicándonos que, digamos, diciéndole, amenazando al presidente de Corea del Norte, ¿no?, sobre la medida de su botón, ¿no?, cómo era su botón. Y esto nos explica un poco ya cómo Twitter, básicamente las redes sociales, están irrumpiendo en la política. Algunos de vosotros habéis contado, ¿no?, habéis explicado, Ana, creo que tú también, ¿no?, diferente gente esta tarde y por la mañana, y supongo que ayer también, cómo Twitter, cómo las redes están cambiando de alguna forma la forma de comunicar la política. Y yo lo voy a hacer tanto, digamos, desde esta perspectiva, digamos, política, pero también institucional, ¿no? Cómo cuando llegas a la presidencia o cuando eres el líder de un partido político, necesitas tuitear casi compulsivamente. Veremos que yo creo que hemos hablado mucho de Twitter, pero llegamos muy tarde en España. De hecho, estoy dirigiendo una tesis que hace 4 años hicimos un metadatos, más o menos, y de las grandes, de las 3 grandes revistas de comunicación política que hay en el mundo, solo 3, había 150 artículos publicados hace 3 años, pues en 2015. Imaginaros, hay mucha producción y creo que básicamente era anglosajona. Antes de empezar, quería haceros 2 o 3 reflexiones previas. La primera, que es que con el 2.0 yo creo que los políticos y la administración no se han dado cuenta que ya no son los depositarios de la información, sino que además de ser los depositarios, son sobre todo los emisores, se han convertido en un medio de comunicación. Y esto, si no sabes un poco de cómo se comunica, puedes cometer muchos errores. Hemos visto el del presidente Trump, sabéis que han dimitido ya 4 de sus, digamos, DIRCOMs o spin doctors, la gente que está llevándole todo el tema de la comunicación. Durante el tiempo que Trump ha sido presidente, 4 han dimitido, imaginaros. Claro, es casi para suicidarse si ves este tipo de correos de tweets que hace el presidente, ¿no? Se lanza un poco a la piscina y después tú arréglalo como puedas.
eso a horas intempestivas de la noche, porque no siempre tuitea, si os habéis fijado, en horario americano tuitea a horas que dices, bueno, ya sabemos que tienen 24 horas un gabinete y tal de comunicación, pero hay veces que hay líderes políticos que no sé si es que no duermen por la noche, no les hacen caso su pareja o algo, pero se levantan, creo, a tuitear. Otra idea es que los nuevos y sobre todo los viejos medios tienen que ser vistos como una oportunidad. Yo discrepo un poco de la idea de que no sirve para nada, no sirven para nada las nuevas plataformas, el 2.0, al contrario, yo creo que sí que sirven, pero que se deben saber utilizar. Y coincido con lo que decías tú un poco antes, Joan, de la idea de que tal vez no se saben emplear bien estas herramientas, ¿no? Los medios convencionales, además, como siempre, luchan por ser los primeros y ahora lo tienen más difícil que nunca, ¿no? Y como luchan por ser los primeros y ya no siempre lo consiguen, tienen que tendir, mejor dicho, hacia la espectacularización que algunos de vosotros ya habéis mencionado antes. Y después, otra idea, otra reflexión previa, que es que junto, digamos, a todos los medios que ya conocíamos, junto a todo lo que nos ha llevado Internet, hay una idea que es que en el bolsillo no hay nada más poderoso que un smartphone. Todos hoy estamos pendientes del smartphone y esto creo que toma un protagonismo central en este ecosistema, digamos, comunicativo político. Y esto lo veremos ahora con algunas ideas que creo que sin smartphones no existirían. Algunas cosas que veremos. Bien, tenemos una nueva esfera pública. No sé, sabéis que Habermas, en un libro célebre de 1962, ¿no? Nos habló de qué era la esfera pública, ¿no? Decía que era una conversación de personas privadas en espacios públicos, un lugar social, ¿no? Donde se formaba en parte la opinión pública, y ya en el siglo XX la irrupción de la radio, la conversión de los diarios, los periódicos en grandes, digamos, industrias, ¿no? A finales del siglo XIX y XX, de alguna forma se convierten en medios de masas y esto acaba generando, digamos, ya una ausencia de participación de la población en el debate público y por tanto esto se traslada en general, en los medios. Esto, de alguna forma, lo que podríamos decir es que en gran medida hoy la esfera pública ya es también Internet o a Internet. Quiero decir que no podríamos hablar de esfera pública hoy sin tener en cuenta lo que pasa en redes, lo que pasa en general en el mundo 1.0, 2.0, 3.0, como lo queráis llamar. Y esta idea del medio digital, que presenta, creo yo, unas características distintivas, hace que se produzca de alguna forma un cambio de jerarquía, ¿no? Que es un poco lo que le llama Castells a esta idea entre lo que podríamos denominar el emisor y los públicos receptores. Había un emisor, podríamos decir, casi único, ¿no? Que era el medio de comunicación, y unos receptores que eran muy amplios. Hoy los receptores también juegan un papel de emisores. Y esto creo yo que también es un elemento importante a tener en cuenta. Por tanto, de alguna forma difuminamos lo que podríamos decir la idea esta de lo público y lo privado. Difuminamos esta frontera entre lo público y lo privado. Si os fijáis, las redes, sobre todo lo que hacen es, de alguna forma, que los políticos cada vez tengan menos privacidad. Y esto, a la vez, nos lleva a una idea de San Pedro, que a mí me gusta mucho, que es la idea de las esferas plurales. ¿Qué quiere decir esto? Que los públicos se superponen, se combinan en un mosaico de estas esferas que son
de alguna forma mucho más plurales que antes. Hicimos un trabajo hace poco con unos colegas que nos ha llevado más o menos, ha sido unos 10 años es un estudio durante 10 años de elecciones en el Parlamento de Cataluña, y hemos visto algunas ideas, publicamos un artículo a partir de estos estudios que van saliendo cada vez que hay elecciones. Hacemos un libro que coeditamos los 3 últimos con la amiga Arantxa Capdevila, que ayer tuvisteis el gusto de escuchar, supongo. Pues bien, en la parte de lo que sería la estrategia política, entrevistamos a los directores de campaña de todos los partidos políticos y los comparamos con una idea de una autora que algunos de vosotros tal vez conozcáis, que es Pippa Norris, y que ella habla de la posmodernidad de la política y de cómo las campañas electorales han hecho un viraje hacia esta posmodernidad. Pues bien, vimos algunas ideas que enlazan con algunas de las cosas que se han dicho esta tarde y esta mañana también, y que voy de forma muy rápida a resumir, ¿no? La idea es que hay una notable, digamos, evolución hacia esta posmodernidad que se resume en más profesionalización, más redes, más personalización, etcétera, 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 más presupuesto, por tanto, también en las campañas electorales, que los partidos políticos parecen estar cómodos, sobre todo en la fase moderna más que en la posmoderna, porque esta idea de posmodernidad conlleva una evolución. Ahora nos parece que todo el mundo ya está en Twitter, que todo el mundo está en Facebook, pero en las elecciones del 2012, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, había partidos que no tenían perfil y había líderes que no tenían perfil de Twitter. Por ejemplo, uno que os sonará mucho, Albert Rivera, que en ese momento se presentaba como líder en el Parlamento de Cataluña, tenía Twitter pero estaba prácticamente inactivo. Y después también la idea esta de que los partidos políticos reaccionan de forma muy lenta a, digamos, lo que podríamos decir el acceso de la gente a la política. Es decir, los partidos políticos comunican, pero lo hacen de una forma sin tener en cuenta a la población o al público al que se dirigen. Esta mañana hemos escuchado la idea esta de públicos, ciudadanos, etc. Bueno, pues a la gente, al votante, no lo tienen o lo tienen muy poco en cuenta. En este estudio nosotros veíamos, ¿no? Y por tanto, la idea esta de que las TIC, todo el mundo del 2.0 es como que ya estuviera desde hace décadas en nuestro universo, digamos, comunicativo político, no es cierto. Y yo, digamos, me erijo un poco como crítico en la idea esta de que están muy avanzados los partidos políticos, conocen bien, dominan bien las redes, porque no es verdad y lo veremos ahora con ejemplos. Y con estos ejemplos que veremos después, antes quería mencionaros dos ideas, que es la idea esta de introducimos las TIC en la política y hay una corriente que es muy optimista y otra que no lo es tanto, y veremos cuál gana al final, ¿no? La idea de la corriente optimista es que se da por sentado que las TIC tienen muchas potencialidades y que permiten casi un cambio social en las relaciones políticas, que los intermediarios políticos perderían su papel actual, entre otros los periodistas, ¿no? Perderían en parte su papel, ¿no? Porque en las redes ya nos podríamos comunicar unos con otros, pero yo lo he hecho, no sé si ustedes lo han hecho, pero a mí me funciona muy bien, incluso con políticos locales, de hacerles, no sé, voy por una calle, tengo un problema, ¿no? Veo, no sé, un semáforo roto, ¿no? Y le mando un tuit y espero que me contesten. Pues me he esperado sentado durante muchos días y muchas horas, ¿eh? Por tanto, esta idea de que habría, no tendrían intermediarios y que por tanto los políticos
interaccionarían directamente con el público, con el votante, con el ciudadano, se ha revelado como mínimo, como poco exacta. Y después el carácter intrínsecamente democrático de las TIC, que impondrá inevitablemente a las democracias occidentales un aumento de la participación política. Bueno, esto también lo veremos, creo que no vamos por ahí. La crítica general es el determinismo tecnológico, evidentemente, que hay, pues como esta losa, ¿no?, que siempre tenemos, que es la idea de que la tecnología nos cambia las vidas, ¿no? Y todos nos lo creemos a pie juntillas. Y después la corriente pesimista. Hay una posición, digamos, determinista sobre las TIC, hay la idea de que las TIC permiten incrementar el control gubernamental, lo hemos visto, tenemos un ejemplo, Cambridge Analytica y Facebook, Rusia dicen que espió en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, en las elecciones en Francia, en el Brexit, ¿no?, utilizó bots, después hablaremos de ellos, ¿no?, para, digamos, de alguna forma hacer un cierto control gubernamental, intoxicar, propagar fake news, lo que sea, ¿vale? Y finalmente que las TIC trivializan, la participación política individual. De alguna forma, esta corriente más pesimista viene a decir que las oportunidades para la manipulación política del electorado van a aumentar mucho. Bueno, tal vez tengan razón, no sé, lo veremos. Lo que sí sabemos es que las TIC abaratan la comunicación con los votantes. De hecho, si algunos de vosotros habéis participado en campañas electorales, lo sabréis. Los partidos políticos están encantados con las cadenas de mails que envían. La organización de, esto lo explica muy bien Pippa Norris, en las elecciones norteamericanas, la organización, por ejemplo, de un evento, ¿no?, en el año 2008, quien sabe mucho de esto es Obama, el equipo de Obama, que trabajan muy bien todo el tema de hacer incluso un portal web para tú organizar en tu barrio, en tu pueblo, actos para que venga gente, etcétera, etcétera. Por tanto, abaratan la comunicación con los votantes y con el público en general, permiten superar los filtros que imponen los medios de comunicación tradicionales. Fijaros que esto enlaza con lo que os decía antes, sobre todo, ¿qué pretenden los políticos? Sobre todo, pasar de los periodistas, es decir, saltarse al periodista. El periodista no interesa. ¿Por qué? Porque a la mirada del periodista, el sesgo del periodista lo que hace es que el relato del político quede, nunca mejor dicho, sesgado. Y por tanto, si pueden, lo que quieren, lo que pretenden siempre es saltarse este filtro. Y después, las TIC y la política lo que permiten, y esto es muy interesante, sobre todo los colegas de ciencia política, la gente que estáis aquí lo sabéis bien, bueno, permite segmentar el voto. Esto es brutal. Esto ha permitido hacer cosas muy raras. Hemos visto de Cambridge Analytica, pero veremos cosas que han hecho los amigos de Trump, ¿no?, en algunos estados o en algunos condados de Estados Unidos, ¿no?, que veías cómo había una correlación directa entre fake news y aumento de voto. Bien, la comunicación inmediata con el electorado, los weblogs, los forums, el Twitter, Facebook, todo esto está muy bien. Internet, por tanto, es un recurso más, desde mi punto de vista, ni mejor ni peor, lo que decía antes. Yo en esto soy optimista, soy partidario de que se tienen que sumar cuantas más tecnologías, cuanto más mejor, digamos, pero se tiene que utilizar bien para la comunicación política, para el marketing electoral. Pero la movilización tradicional en Internet lo que hace, de alguna forma, es permitir que el partido político tenga una mejor estructura y organización entre los suyos, que no, es decir, entre los cuadros del partido, entre la gente que colabora en la campaña electoral, que no hacia afuera. Hemos visto con algunas investigaciones que ya se han presentado aquí también, que la idea de llegar al ciudadano cuesta mucho. Yo después voy a hablar en este tema. Bien, de esto hace 10 años, y parece que fue ayer.
Bien, yo lo digo y casi siempre lo cito porque esta idea de que este hombre era joven, era carismático, inteligente, era negro, era negro, que también, pero sobre todo era digital. ¿Os acordáis con qué presentábamos a Obama? Se presentaba con una BlackBerry y esto era brutal, era lo más in, era digital porque tenía una BlackBerry. Entonces ya se preocuparon mucho de decirnos que, bueno, que bloquearon la BlackBerry del presidente porque podía ser espiada, etcétera, etcétera. Después vino esto, que es la idea de cómo presentaron a este hombre. Hemos visto que había unas características, sobre todo la de negro y la de digital, pero la idea con la que el equipo de Obama se presenta de una forma más rompedora, creo yo que es esta, ¿no? La idea de hacer uno de los eslóganes más repetidos de la historia de la comunicación política. Porque esto podríais coger eslóganes del PSOE del 1982, eslóganes del Partit Socialista de Cataluña de 2 o 3 veces, tantas como quisieron ganar a Pujol, eslóganes del PP de 2011, es decir, que el cambio es un eslogan cutre, pero es repetitivo, no tiene nada, pero que permitió que fuera sobre todo viral, ¿vale? Era la irrupción de Twitter. Twitter tenía 1 año y medio, y sobre todo de Facebook. Y esto permitió que los americanos pues, se creyeran esta idea. De hecho, la inversión, ¿no? Quería poner una diapositiva, pero no lo he hecho. La inversión que hace por primera vez el equipo de Obama a Google es espectacular. Y una de las ideas más interesantes es que tú buscabas Clinton y te salía, aquí en pequeñito, te ponía, voy a terminar con la guerra de Irak. Y era Obama, te ponía Obama y ponía, voy a terminar con la guerra de Irak. Es decir, que el buscador de Google, cuando tú ponías Clinton, pagado evidentemente por el equipo de Obama, te remitía a un anuncio que te decía, mira, yo voy a terminar la guerra, vota Obama, ¿no? Esta era la idea. Bueno, esto era lo viejo. Lo nuevo son los bots, ¿no? Los bots y este nuevo escenario que ya en la campaña de 2016, como os decía, de Trump, lo que hacen un poco es ver cómo esta concentración de noticias falsas difundidas por Twitter es superior a la media en algunos estados, en algunos condados, donde Trump gana por muy poco. Y después vemos como más tarde, 17-18, año 2017-2018, estudios científicos, muchos, no hace falta citarlos, pero hay muchos, y después incluso un artículo muy bueno que recomiendo de The Economist, hablan de la idea esta de las redes sociales que parecían, idea optimista, tic optimista, que parecían estructuras democratizadoras, pues acaban convirtiéndose un poco en plataformas de diseminación de propaganda y de fake news. Bien, también ha sobrevolado una idea que me parece, iré rápido, que ya sé que estáis cansados y cansadas. Ha sobrevolado una idea que me parece muy interesante, que es que ¿qué se comunica? ¿Politiquería o políticas? Es decir, se comunica generalmente politiquería, ¿vale? Políticas muy poco. Veremos muy pocos, veremos primero muy poca profundidad y después veremos muy pocas ideas de cambio, de
que no sean propaganda, que ya veremos algunos tweets, que sean algo que van un poco más allá de la idea simple de hemos inaugurado la carretera a no sé cuántos, o el tren llegará a no sé qué pueblo, o hemos abierto 3 hospitales. Por tanto, la política, de alguna forma, intenta cumplir los ritmos informativos, intenta enredar, para entendernos, vender la moto al periodista, intenta, de alguna forma, convocar ruedas de prensa a horas concretas. Esto es tradicional, o sea, esto algunos de los periodistas que están en la sala, yo también he ejercido el periodismo, hace muchos años ya, pero a mí el periodismo político, a mí me convocaban a las 11 de la mañana en una rueda de prensa porque los periodistas de periódicos se iban a dormir muy tarde y algún día demasiado tarde y llegaban pues como que nos costaba poner la llave en la puerta, y por tanto si ponías una rueda de prensa antes de las 11 pues no te venía nadie, pero tenía que ser antes de las 2 porque si no, no salían en el telediario del mediodía. Por tanto, la política, ¿qué hace? Se adapta al medio. Y esta idea de la presencia de buscar horas concretas, hacer mítines para entrar en directo, etcétera, etcétera, esto ha sido siempre, la participación en tertulias, etcétera, etcétera. La locura de entrar bien en directo llega a un caso que es brutal, que es muy interesante, que es el caso de Pujol en el año 99. Pujol siempre hablaba así y cerraba los ojos, ¿no? Y nunca veía la lucecita roja que le ponían. Entonces, los spins de Pujol decidieron ponerle una pequeña descarga en el hombro, ¿vale?, para que el tío entrara bien a los directos de TV3, fundamentalmente, que era la televisión que pinchaba en el momento clave, ¿no?, la que tocaba, ¿no? Y, por tanto, imaginaros si le daban importancia, si le dan importancia, ¿eh? Y después, bueno, la idea esta que ha salido por aquí, ¿no?, de si es necesario que vayan, no sé, os acordaréis, cuando se dijo si tenía que ir al hormiguero o no los políticos. Bueno, pues yo soy del parecer, yo si les asesorara, yo diría que sí, aunque salgas mal. La idea es tener espacio mediático, porque hay una pregunta clave en las encuestas del CIS, que es el recuerdo del voto, y la otra, más clave aún, es si usted conoce a este señor. Y a partir de ahí, pues los votos caen o no caen. Fijaros, Albert Rivera. Albert Rivera está haciendo esto desde hace, no sé, 5 o 6 años, ¿no? De hecho, está más en un plato de televisión que en su casa. Por tanto, esta idea de estar siempre permanentemente. Y ahora también estar en red. Estar siempre, como hemos visto, con Trump y con otros líderes mundiales. Otro enfermo de este tema, permitidme la metáfora de enfermo, es el presidente Macron también, ¿no?, que está, bueno, tuitea a todas horas, su equipo, pero él también, Y otro enfermo es el expresidente o presidente cesado, como queráis, Carles Puigdemont, que después veremos. Las técnicas informativas de la política para los medios es lo que os decía, ¿no?, ocupación de espacio mediático, cumpliendo los criterios de noticiabilidad, ¿no?, de lo que los periodistas consideraban, pues eso, la actualidad, la relevancia, etcétera, etcétera, adaptarse a esta forma propia de los medios, si son audiovisuales, si son escritos y, sobre todo, ahora, si son 2.0. ¿Lo hacen? Creo que no. Creo que es la asignatura pendiente, ahora lo veremos, ¿no? Ahora las redes son, esto, generalmente, salas de prensa. Muchas veces ya no se convocan ruedas de prensa. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque el líder ya ha hablado mediante un tuit. Brutal. Lo que os decía, comunicar la política o las políticas. Bien, Facebook y Twitter, bueno, en Facebook y en Twitter, los candidatos apuestan fundamentalmente por difundir información. Pero no hay, o yo no sé ver, según estos autores y según otras lecturas que yo
y estudios que hemos hecho con el grupo, yo no sé ver que se haya fomentado la deliberación política o la participación. Esto no ha pasado, o de momento no está pasando. A lo mejor algunos de vosotros me corregiréis, pero yo no lo veo. Y lo vemos claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este tuit de Pedro Sánchez, que dice: el PSOE siempre ha sido, es y será el partido transformador que ha impulsado y modernizado este país desde los principios de la igualdad, la libertad. Felicidades, compañeras y compañeros. Muy bien. Pero ¿esto qué nos viene a decir? Nada, ¿no? Es decir, muy poco. Es propaganda pura y dura, es como un spot. Y ya está. La comunicación política tiene tendencia, antes Ana lo decía, ¿no? La idea, lo has puesto en el título, después no has hablado mucho de ello, pero supongo que querías aunar... sí, en esta hibridación, ¿no?, de medios, ¿no? La idea esta de la hibridación. Es decir, cada vez más encontramos que Twitter va ligado con la televisión. Es más, las mejores audiencias de Twitter, como bien sabéis, y los trending topic son a horas de programas televisivos. Pero es que a su vez, en Facebook o en Twitter, los partidos políticos lo que hacen es colgar, y ahora veremos un ejemplo muy valenciano, colgar, ¿no?, retroalimentarse, hibridar aquellas ideas que ya tienen o aquellas propagandas que quieren venderte, ¿no? Un buen artículo que les deja como muy guapos en el diario o donde sea. Aquí vemos Pablo Iglesias diciéndonos, haciendo un spot de campaña mediante un tuit, ¿no?, que es: mañana en La Tuerca, que es el programa, podréis ver mi charla con la escritora Almudena Grandes, bla, bla, bla. Bueno, muy bien. Pero esto, ¿qué nos aporta? Esto ya sabemos, mañana te veremos, pero ¿qué más? Nada más, muy poco más. Muy poco más. Es una plataforma de difusión. Esto lo mandan a La Vanguardia, o al País, o al Mundo, o a La Razón. Escucha, redactor de política, el jefe de prensa de Podemos, públicame que mañana voy a salir La Tuerca. La tuerca que te voy a dar, le dirá el redactor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? No le interesa a nadie. Pero en cambio, no digo que esté mal, digo que sirve de poco, ¿no? Digamos, para la idea esta que decíamos de participación, deliberación política. La combinación y la complementariedad entre social media y all media es cada vez mayor, y lo vemos en este ejemplo de vuestro presidente Ximo Puig, ¿no?, con un tuit, ¿no?, que hace referencia a un artículo que queda como muy bien, supongo, el presidente, no supongo, lo he leído, queda muy bien, y entonces dice: pues mira, vamos a ponerlo, su equipo, ¿no?, supongo, lo pondremos. Por tanto, esta hibridación que decía antes cada vez existe más. Voy terminando, no os preocupéis. Y después las crisis. Hicimos un par de investigaciones con el equipo, gracias a un proyecto que os recomiendo que pidáis, de la Fundación BBVA, que tienen dinero. Es una cosa interesante porque pudimos analizar grandes muestras de tweets. En el caso del ébola, 1,5 millones de tweets. Nos permitió, porque contratamos una empresa, bla, 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 y esto nos dio muchos buenos resultados, ¿no? Y algunas ideas que vuelven a focalizar la idea esta de que las instituciones, bueno, pues van a su bola en el ámbito de, me permitís la expresión, en el ámbito de las redes, ¿no? De los 10 perfiles que tenían que gestionar la emergencia, solo 6 publicaron. Esto parece, bueno, tampoco no es para tanto, ¿no? Sí, es fatal, porque si os acordáis, ahora ya, como va todo tan rápido, si os acordáis, España estuvo en vilo durante unos días. Si tocabas la mano a alguien, si tomabas un café en un bar, o si no sé qué, te podías contaminar o no te podías contaminar de ébola, ¿os acordáis, no? Bueno, pues la gestión comunicativa fue nefasta en redes, fue lo siguiente. Crearon un perfil nuevo que se llamaba infoébola. Bueno, guiones,
que no servía para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no servía para nada? Porque no tenía seguidores. Si tú creas un perfil justo cuando tienes la crisis, no sirve para nada. Todo lo contrario, tú tendrías que utilizar... ¿Qué perfil? Moncloa, por ejemplo, que tiene un... Rajoy, bla, bla, bla. Muy bien. Claro, entonces, eso sí. Esto es como lo de Pablo Iglesias. La ministra nos dice que está en un gabinete de crisis. Estamos todos muy interesados en que haya hecho esto del gabinete de crisis y todos lo aplaudimos, todos retweets, mira, imagínate, 1,5 millones de retweets, 10 y 7, y al cabo de unos días. Claro, la gente, ¿a qué le importa que haga, digamos, un gabinete de crisis, ¿no? ¿Me entendéis o no? Es decir, no lo utilizamos bien, no lo hacemos bien. Voy rápido. Más crisis. Brutal. Esta idea, ¿no? La gestión eficiente, es decir, tú tienes que hacer las cosas, pero después tienes que comunicarlas. ¿Cómo lo tienes que hacer? Hombre, en principio bien. Porque si lo haces mal, es como si no hubieses hecho la cosa, ¿no? Entonces, se crea un gabinete de crisis para la gestión de la AP6. ¿Os acordáis o no? Y difunden esta foto. Claro, entonces, un ciudadano, después se habla de los memes, ¿no? Pero un ciudadano dice, estoy en manos de estos señores. Estoy en manos de estos señores, ¿no? Solo les haría falta la pala. Es decir, yo no tengo nada contra nadie, no os penséis. Yo simplemente explico cosas, ¿eh? No, soy un contador de historias y poco más. Pero fijaros, hay una diferencia, ¿no? Es que pasaron los mismos días, ¿no? Los mismos días. Entonces, claro, el Sena estaba subiendo, todos los parisinos estaban ya subidos a la Torre Eiffel, y ay, que el Sena sube demasiado y tal. Bueno, pues los franceses hicieron una cosa pues un poco más elaborada. Y vamos ya a las conclusiones, voy muy rápido. Hemos entrado a lo que podríamos denominar la tercera época de la comunicación política. ¿Por qué? Porque está caracterizada, digamos, por una abundancia, una proliferación exagerada de información y de medios, de plataformas que multiplican exponencialmente información, de gente que quiere posicionarse constantemente, vemos el ejemplo, ahora lo diré, y de alguna forma los social media son mejor, ¿no? Porque he puesto es y son una de las principales causas de este exceso informativo, ¿no? Y provocan, desde mi punto de vista, igual voy equivocado, una reconfiguración del concepto de comunicación política. Porque, de alguna forma, lo que hace es que el gobierno esté aún más en campaña permanente. El concepto de campaña permanente, no sé si lo conocéis, es de un americano. ¿Tienes un poco de agua? Sí. Ah, gracias. Es de un americano, Blumenthal, que creó esta idea de que dijo, la comunicación política ya no es la comunicación electoral, es la comunicación que va del día siguiente de haber ganado unas elecciones o haberlas perdido hasta, pero sobre todo ganado, hasta las próximas elecciones. Vivimos en campaña permanente. Bueno, pues el ejemplo de Puigdemont es de estos días. Fijaros, dice, buen día, si alguna cosa está ganando en Cataluña es la República. Bueno, hoy entrevista al nuevo semanario La República. Muy bien, ha nacido una publicación que se llama La República. Es decir, viven en un mundo paralelo los políticos. Y ahí el ejemplo, ¿no? Es decir, si alguna cosa ha ganado en Cataluña es la República. Bueno, veo que el rey de vez en cuando viene a Cataluña. O sea, por tanto, la República no debe haber ganado, de momento, que sepa yo. Por tanto, fijaros que la idea es difundir. Da igual, estar presente constantemente. Esto liga también con lo que decía alguien antes de las imágenes, ¿no? Poner la imagen, etc. Voy acabando, ahora sí. ¿Qué más? Los políticos, de alguna forma, tienen como mucha asesoría profesional, cada vez más, lo hemos dicho, es una de las ideas principales de Pipa Norris, de la posmodernización de la política, y por tanto, cada vez más, para poder administrar la repercusión mediática en los medios y tal, tienen, digamos, que
estar presentes. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen mediante equipos profesionales, pero muchas veces lo hacen, ¿cómo podríamos decir? A su libre albedrío, que me gusta mucho esta idea, ¿no? Lo hacen porque les da la gana. Y entonces generan la gran crisis, ¿no? La gran crisis. Comunican, por tanto, sin permiso. Después, la idea del aumento de comunicación provoca un incremento de nuevos formatos. La política se adapta, pero no lo hace siempre bien, ya lo hemos dicho. Y después, la idea esta del populismo político, que lo veíamos antes en el Facebook de Puigdemont, lo vemos aquí en el Facebook de Albert Rivera. Aquí vamos a repartir para todos, no vamos a dejar títere con cabeza. ¿Por qué? La idea es que hay una idea de reacción rápida, de contundencia, de unidireccionalidad, de zascas, ¿no? Ahora se dice mucho la palabra zasca, pues esta idea. Imaginaros, Sánchez, dice Albert Rivera, por este titular del Mundo, que es una entrevista a Pedro Sánchez. El PP no está tan mal, se le subestima como el PSOE. Muy bien. Y el señor Albert Rivera dice, Sánchez haciéndole el boca a boca al PP para resucitar el bipartidismo. Claro, tú lees esto y dices, este señor quiere ser presidente del gobierno. Y habla del boca a boca y tal. Bueno, tal vez está bien, pero desde mi punto de vista, esto, como decías tú un poco antes, no nos aporta mucho al debate. El relato político también está en las redes y, por tanto, el relato político también se tiene que contar en las redes. Y se han inventado cosas tan ridículas como hacer tweets en directo. ¿Vale? Rajoy se va a Burgos y vamos a hacer unos tweets en retransmisión en directo de mi visita a Burgos. Hombre, esto tendría sentido, ¿no?, en la televisión, pero en el Twitter o estás muy enfermo de la comunicación política o de la política y te estás allí todo el día, ¿no?, pendiente de que ahora qué hace Rajoy. Lo he hecho yo, porque soy de los enfermos, y bueno, era un poco kafkiano, porque los tweets no iban uno detrás de otro. Te tenías que esperar media hora, ahora una hora, ¿no? Bueno, tenía sentido, ¿no? Por tanto, esta idea de en directo, bueno, no sé dónde la ven, ¿no? Por tanto, 4 ideas para, ahora sí, terminar. Control de las grandes plataformas. Desde mi punto de vista, algunas sugerencias que podrían servir son el control de las grandes plataformas. De hecho, ya se ha hecho. Zuckerberg, ya sabéis que tuvo que ir al Congreso y le lincharon un poco los congresistas. Implantar la educación digital, política digital. Yo creo que es necesario más que nunca que los adolescentes, sobre todo, pero también los niños, ¿por qué no?, estén, digamos, educados digitalmente. Nosotros no hemos tenido la posibilidad, pero ellos sí, nacen ya en esto. Pues en mi departamento hay un señor que se llama Joan Farrés, que ha sido durante muchos años uno de los expertos en el Ministerio de Educación sobre temas de comunicación y educación, y siempre le digo, Joan, ¿qué día vamos a tener una asignatura, ¿no?, que hable de esto en la secundaria, incluso en la primaria? Y me dice, creo que va a ser imposible porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo de cómo tiene que ser, ¿no? Bueno, ahora podría añadir cosas. Tendremos otras asignaturas que no sé muy bien si van a servir, pero esta no, seguro. Utilizar las redes para aumentar la participación política. Bueno, esta es una obviedad que he ido repitiendo durante toda la charla y creo que no va a ser. Y la idea de que no todo es malo. Tenemos una plataforma que no sé si conocéis, pero os invito, si podéis clicar un momento, a que la conozcáis, que es Polybot. ¿Lo conocéis algunos? Que es una forma de informarse, da igual, no te preocupes ya. No, bueno, informarse de política, ¿vale? Mediante un robot. Un no bot. Surt, está aquí, pero... No te preocupes, da igual. Un bot que te informa de política, pero no de fake news, sino de política de verdad. Empezaron solo para España y ahora lo han hecho internacional. Es muy interesante, el conjunto de 2 o 3 periodistas madrileños, interesante, muy interesante. ¿Vale? Por tanto, no todo es malo. Cuando nos hablan de robots, cuidado, hay algunos que son buenos.
Y bueno, creo que os he puesto un poco de bibliografía si os interesa. Vale. La última. ¿No? Sí, sí, sí. Si no, no pasa nada, ¿eh? Y ya está. Muchas gracias. Tenemos tiempo de alguna intervención. Lo digo porque se dirigirá a la presentación, pero 5 minutos, 10 minutos. Echo de menos tu voz. Vale. Sí, gracias por la presentación y tantos contenidos muy interesantes, ¿no?, para reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Y uno de los que mencionabas al principio que me gustaría preguntarte es el de la esfera pública, porque empieza así como bastante sugerente, ¿no?, si se puede crear una nueva esfera pública. Luego también introduces la idea de las esferas plurales, con la parte que tiene contrahegemónica esta creación de esferas públicas. Y luego cambias a la parte de la posmodernidad, ¿no? Y toda esta parte prometedora de que va a haber una nueva esfera pública desaparece, ¿no? Y el concepto habermasiano de racionalidad, exponer argumentos, queda fuera. Entonces, mi pregunta es si tu respuesta es no, o sea, ¿vamos hacia una nueva esfera pública? ¿No? ¿O cómo no? Yo creo que vamos hacia una esfera pública digital, sí. Yo creo que vamos hacia una esfera pública digital intenté hacerlo en media hora, no sé si he sido muy exacto, pero quería hablar de Gramsci y ahondar un poco más en este tema, pero no veía que tuviera tiempo. Entonces, me interesa mucho tu pregunta, me gusta que me hagas esta pregunta porque de alguna forma es la parte que no he explicado más por un tema de tiempo, pero la respuesta es sí. Yo creo que habrá una nueva, o hay ya una nueva esfera pública digital, ¿vale?, que es complementaria a lo que podríamos denominar la esfera pública, ¿no? Es complementaria porque si yo digo, si me contradigo, ¿no?, porque digo no hay deliberación política, bien, no es cierto del todo. Es claro que hay deliberación política, pero hay deliberación política en determinados ámbitos. Me gusta mucho, tú que trabajas en Bolonia, un profesor de Bolonia, Grossi, perdón, no sé si te han hablado de él, estaba entre Milano y Bolonia, y él siempre habla de los tres públicos, ¿no? El público atento, el público votante, el público atento y la masa, ¿no? Yo creo que se está generando, el público atento no hace falta, ¿no? Es tan visible, ¿no?, que no hace falta que diga qué es, ¿no? El público atento es más o menos el 20% de la población que está atenta, digamos, a los quehaceres políticos, a las ideas, digamos, al debate político, ¿no? El público votante, que está cerca de entre el 60 y el 70%, entre el 50 y el 70%, y la masa, ¿no? Bien, pues yo creo que en este ámbito de la esfera pública digital, yo creo que ya está sobre todo el público atento. De hecho, antes alguien decía, no hay las respuestas a los tweets, ¿no?, son o muy, como diríamos, muy desenfadadas o incluso ridículas, o bien algunas muy elevadas. Creo que estas responden a esta gente, ¿no?, que podríamos denominar públicos atentos. No sé si te he respondido, ¿eh? Pero... ¿Más preguntas? Estáis cansadas, ¿eh? Cansados.